Muy buenas, hermanos, familia, amigos. Reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de estudiar la palabra de Dios y extraer verdades eternas que hay aquí para nosotros. Esperando que por allá estén bien todos los que ven estos videos, que Dios les pague, bendiga esos ojos que ven y esos oídos que oyen. Gracias también por las transferencias que hacen algunas personas, hermanos, que sostenemos la obra misionera. Lo que se recibe es para los misioneros que apoyamos, porque ese es el propósito de la iglesia, llevar a cabo la gran comisión. Y si nosotros no podemos ir o no queremos ir, hay algunos que se ofrecen y dicen, yo estoy preparado, ya estoy graduado en teología y ya soy un pastor misionero y quiero irme al campo a trabajar, a servirle a Dios, pero necesito apoyo. Entonces hay personas que van por nosotros y nosotros estamos invirtiendo ahí y esperando que estemos invirtiendo y no gastando. Porque si no hablamos lo que dice la palabra de Dios, todo eso es en vano, eso es mentira. Pero nosotros cumplimos, ahí les ponemos para que prediquen la verdad. Pero muchas gracias, que Dios bendiga sus trabajos, su economía y todo lo que tienes. Bien, seguimos con esto de la misericordia. Yo no sé si a ustedes les ha servido esto, pero entender estas cosas son muy importantes porque estamos en un mundo perverso y maligno y no sabemos, no tenemos garantía del mañana ni nada y lo que necesitamos es misericordia. Que se nos dé lo que necesitamos y no lo que merecemos, como hace Dios con nosotros, siempre dándonos lo que necesitamos, no lo que merecemos, porque si nos diera lo que merecemos, ya no estaríamos acá. En el Salmo 103, por ahí por el versículo 14, la palabra dice que no nos ha cobrado de acuerdo a nuestras faltas, porque si nos cobrara de acuerdo al pecado que cometemos, ya no estaríamos acá. La misericordia de Dios ha hecho la diferencia. Es tremendo eso. Y esto es muy importante estudiar y llegar a entender esto y a vivirlo, que es lo más importante. Ser hombres y mujeres de misericordia, porque tenemos esposa, esposos, tenemos hijos, tenemos nueras, tenemos yernos, tenemos nietos que van a necesitar misericordia. Y necesitamos dejar un camino bendecido para ellos. Eso no es cuestión de decirle a la gente, yo te amo, yo quiero mucho, yo estoy... No, pero siempre para que ella coseche, para que ellos vayan cosechando. Ese es mi propósito siempre acá. Y cosas prácticas que nosotros necesitamos y podemos hacer. Cambiar esas actitudes que tenemos de darle a la gente, en la mayoría de los casos, es lo que merece y no lo que necesita. Oremos. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos en este tiempo y en este momento, un día especial. Muchas gracias, Señor, por su gracia y su misericordia, que no decaen, que se renueva, porque las gasta con nosotros. Cada día las gasta, las agota con nosotros, Señor, cada día, cada mañana, cada tarde, cada noche. Y se renuevan cada día porque ya no queda nada. Las termina cada día con nosotros, Señor. Y nosotros no entendemos estas cosas. Pero muchas gracias por las cosas que están escritas, porque quedaron fue para nosotros. Y buscamos bendición. Queremos dejar caminos de bendición para nuestras descendencias. Que ojalá algún día, como habla la palabra suya de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, que sus hijos cosecharon lo que ellos sirvieron, que por amor a David hizo esto con Salomón y con otros hijos, que por amor a Abraham salvó a Lot de destruirlo, y hombres que fueron dejando caminos de bendición, sembrando buena semilla para que otros cosechen.
no es que yo me muero y hasta luego y se acabó, pero ¿cómo dejo yo? ¿Qué huellas estoy dejando por acá? ¿Qué siembra estoy haciendo? ¿Qué es lo que van a cosechar las familias nuestras? Y Padre, como siempre pidiendo que el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, capítulo 9, perdón. En el capítulo 9. Vamos a comenzar desde el versículo 10. Hoy vamos a coger a los fariseos, que era gente que daba lo que merecía la gente, pero no lo que necesitaba. Pegados a su religión y a sus tradiciones, que incluso dijo el Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 7, les dice: en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre, porque por tanta religiosidad que tenían y todo, dejaron pues los mandamientos de Dios y empezaron a añadir y añadir más a los mandamientos y tradiciones de los padres y todo. Y Cristo nunca llegó a recibir esas cosas que hacía, porque si no hacemos lo que dice Dios, esto es en vano. El domingo comenzamos a hablar de escuchar bien qué es lo que dice Dios y hacer eso. Así que esto es muy importante. Vamos a ver lo que dice la palabra aquí. En Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Cuando Dios llama, no hay chance de despedirnos, de entregar cuentas, de pensar un poco y ahora qué voy a hacer, voy a dejar el trabajo y todo y yo me voy. No, cuando Él llama, irrevocable es el llamamiento del Señor. Mateo o Rabí, Leví, que se le llama también, el Señor le dice: sígueme, y se levantó y dejó allí la mesa con el dinero y con todo lo que tenía y se fue, no avisó ni nada. Versículo 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Publicanos, recaudadores de impuestos, toda esta cosa es, y pecadores y todo. Y se sentaron con Jesús a la mesa y sus discípulos. Pero es que cuando uno entiende estas cosas, que uno es un pecador perdido que necesita ser hallado, encontrado por Cristo y perdonado, y se puede uno sentar con aquel que es el único impecable, el único que nunca practicó el pecado. Es el único. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Porque a él lo llaman pecador, los fariseos, estos que se creyeron, pero lo mejor que de los fariseos que tenemos hoy, que dicen: yo no le hago mal a nadie, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia. Ellos decían: yo diezmo, yo ayuno, yo hago todas estas cosas y no soy como los demás hombres hipócritas, borrachos, drogadictos, lo que sea. Siempre comparándose con lo peor. Entonces se creían santos, impecables, inocentes, que ellos no necesitaban de Cristo. Cristo era un pecador para ellos. Que los milagros que hacía tenían la cara de decirle: lo hace por medio de el príncipe de los demonios, blasfemando al Espíritu Santo. Era tremendo el creerse uno santo.
inocente, que no le hago mal a nadie. Y de esto hay mucha gente confiado, igual que los fariseos, en lo que ellos hacen y en lo que dejan de hacer. Son las dos cosas en que están confiados. Y es el engaño más tremendo, porque uno tiene que confiar es en lo que Cristo hizo y dijo en la palabra, no en lo que yo haga o deje de hacer. Eso no tiene importancia, porque si de esto dependiera la salvación, Cristo no había muerto. Pero Él vino y murió y cerró todos los atajos y los caminos que el hombre se ha inventado para llegar a Dios. Desde la Torre de Babel, una torre cuya cúspide llegar al cielo, quizás querían llegar por medio de esa torre. Y hay caminos distintos que la gente está escogiendo, pero el final es muerte. Así que esto es importante que vayamos entendiendo. Se sentaron los recaudadores de impuestos, publicanos, pecadores, con Jesús y sus discípulos. Mire qué reunión hermosa. Y Cristo ahí, tomándolos a todos como si fueran sus discípulos, esa humildad, estimando a los demás como superiores a Él y todo, y sintiéndose tal vez muy cómodo en medio de ellos, porque ahora va a tener la oportunidad de hablarles. Bien, versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No se dará cuenta si es un profeta que son publicanos, recaudadores de impuestos, pecadores y anda con rameras y publicanos y de todo. Mire lo que es autojustificarse uno, pensar que no es pecador, que yo no le hago mal a nadie, yo hago estas cosas buenas, ayudo, sirvo, leo la Biblia, voy a la iglesia y dejo de hacer estas cosas, ya no robo, ya no miento, ya no tomo, ya no fumo, no peleo, y piensan que con eso ya están al otro lado. Tengamos cuidado, porque si esas cosas, vuelvo y les digo, salvaran, Cristo no habría muerto. Y si hubiese un solo medio de salvarnos aparte de Cristo, Él no hubiera muerto. Como dice Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 21. No desecho la gracia, porque si la justicia fuera por las obras de la ley, entonces por demás murió Cristo, si yo me pudiera salvar haciendo buenas obras, como pensaron los fariseos, y fue una generación que se perdió, porque el mismo Cristo, aquí en Mateo capítulo 23, les dedica un capítulo a la hipocresía de los fariseos y los escribas. Y en el versículo 33 les dice, razas de víbora, ¿cómo escaparán del fuego eterno? O sea que estos se perdieron. Pero ellos, al único impecable, están criticando, pero ¿cómo es que su maestro, cómo es que Cristo está sentado con él? Si es que no hay justos. Con todos los que se reunió él son pecadores, incluyendo los fariseos. Pero no se dan cuenta de que ellos son un pecador igual que los demás, porque si dicen que no son pecadores, hacen mentiroso al Señor que dijo, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es un arma que está usando el maligno en estos tiempos, es la autojustificación. Así que vuelvo y leo el versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ellos se creían justos o sanos, que no necesitamos de nada ni de nadie. Nosotros no somos pecadores ni nada, así que el pecado no nos va a traer enfermedades ni nada. Como a Jesús nunca se le vio enfermo ni nada, porque el pecado es el que nos trae estas cosas.
Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, aquellos que muestran esa necesidad. Yo soy un pecador. Y hablarle a una persona así es un problema. Pues yo no le hago mal a nadie. Yo no peco. Yo no robo, yo no hago esto. ¿De qué tengo que arrepentirme si yo soy impecable? Pero cuando uno va y le habla a una persona, como yo le he hablado a personas drogadictas, sicarios y de todo, ellos entienden que son pecadores, que roban para poder sostener el vicio y lo que sea, y hacen lo que sea. Entonces ellos entienden que son pecadores verdaderamente, y es más fácil hablarles a ellos, porque ellos entienden, yo soy un pecador, pero si Cristo ya murió por mí, y si yo creo y me bautizo, recibo el Espíritu Santo y soy salvo, yo le creo y lo han hecho. Pero estas personas, no, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito eso. Esto es un problema. Pero bueno, seguimos, dice, y él dijo al Señor, yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Aquí les dice, no he venido a... Los sanos son los que tienen necesidad de médicos. No tienen necesidad de médicos sino los enfermos, aquellos que reconocen que son pecadores. Y pues, el versículo 13, y aprended lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Romanos capítulo 10. Versículo 3 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por eso dice Cristo, no he venido a llamar a justos, pero ahí hay un montón que se creen justos. Ya vamos a leer un versículo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, aquellos que reconocen que son pecadores, que son malos, que han hecho lo horrible aquí y son merecedores del infierno, y si hay una oportunidad de escapar, la cogen enseguida. Y no son mejores que nosotros. Yo he hablado con un sicario que le creyó, fue bautizado y luego se restauró y se fue a Colombia. Entonces, ¿Cristo me puede perdonar 23 hombres que he matado yo? Y no sé, y le dije, y no piense que usted es más pecador que yo. Delante de Dios somos iguales. En la lista de homicidios, adulterio, fornicación de Gálatas capítulo 5, por ahí del versículo 19 en adelante, está la obra de la carne, y entre el homicidio y todas estas cosas está la envidia, el enojo, todas esas cositas que nosotros decimos, no, eso no es malo. Pero somos iguales. A mí me perdonó lo mismo que a usted, porque yo sí reconozco la maldad que hay en mí, lo malo que somos. El mismo Señor dijo, ustedes siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos. Y cuando le dijeron a Cristo, Maestro, bueno, dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno no es sino uno, mi Padre, ni Él, peor todos estos fariseos. Así que lo más importante del versículo 13 es, id pues y aprended qué significa. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque hay mucha gente que hace buenas cosas, grandes cosas, se sacrifica, se esfuerza y hace todo lo posible. Pero si eso que hacemos no va acompañado de misericordia, el Señor dice, no quiero esos sacrificios, quiero misericordia. Ahora, si usted hace sacrificio, esfuerzo, sacrifica algo por alguien con misericordia, eso tiene aprobación delante de Dios. Entonces, muchas cosas haremos porque no van acompañadas de misericordia. Él dice, no quiero que se sacrifiquen tanto, ustedes ayunan. Vamos a ver aquí en el capítulo 18, aquí encontramos a los fariseos.
Pero lo que dice Cristo en el capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos, son ellos los fariseos. Y así hay mucha gente confiando como justos. Yo no le hago mal a nadie. Y lo típico. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Y recuerda lo que dijo Cristo. No he venido a llamar a justo, porque no hay un justo. Como está escrito, no hay un justo. No hay ni siquiera uno. Si Dios hubiera encontrado un justo, así como Cristo, le hubiera encargado tal vez la obra de redención como se la encargó a Noé en su tiempo. Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta palabra, como justos, pero menospreciaban. ¿Eso es justo? Es que partiendo de ahí, esto es una injusticia, menospreciar a otra persona. Pero el Señor dijo en el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Tremendo. ¿Con quién se está comparando? Uno se compara con lo más bajo que hay y el otro se compara con el Señor y las reacciones son muy diferentes. 12. Ayuno 2 veces a la semana. Tal vez el Señor diría, no quiero que ayunes, quiero misericordia. ¿Para qué aguantas hambre? Si yo les he dado es todas las cosas para que la disfruten en abundancia. No es para que aguanten hambre si tienen comida. Así que ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, dirá el Señor. No quiero esos diezmos, quiero misericordia. Ahora, si tú das esos diezmos con misericordia, eso tiene aprobación delante de Dios. De lo contrario, dice Dios, no quiero esos diezmos, no quiero ayunos, no quiero nada de eso. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Esto no lo desprecia Dios. Es así como debemos llegar a orar, a hablar con Dios, reconociendo que no tenemos ni siquiera el derecho ni nada para acercarnos a Dios. No como el otro, que se creía muy justo. Así que el Señor dice, yo no quiero esa justicia, yo no quiero diezmos, no quiero ayunos, no quiero ofrendas, no quiero sacrificios, quiero misericordia. Mire lo importante que es todo esto. Versículo 14 dice, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro que se creía justo. ¿Entiende? Mientras este que se cree justo y los que se creen justos no reconozcan que son pecadores, perdidos, que necesitan ser perdonados y hallados por Jesucristo, estos se pierden. Es que la salvación no es por buenas obras. Si fuera por eso, ya vuelvo y les digo, Cristo no habría muerto. Así que dijo el Señor, les digo que este publicano descendió a su justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Importantísimo esto, lo que es la misericordia. Pero esto que creían que eran justos. Mire, más bien el pecador por su actitud se fue justificado y el que era justo resultó ser culpable aquí, porque nadie se va a justificar delante de Dios por buenas obras. Si esto justificara, entonces Cristo no hubiera muerto y resucitado, porque murió por nuestras transgresiones
y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la que nos justifica, no el ayuno, ni el diezmo, ni las ofrendas, ni los sacrificios, ni nada. En el capítulo 15, ya que estamos por aquí en Lucas, dice la palabra, en el capítulo 15 de Lucas, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Increíble. Pero vea, la gente que venía, los publicanos y pecadores y rameras, recibe y come con ellos y comparte con ellos. No los menosprecia como estos que se creían impecables, que nunca habían pecado. Y lo que he oído es que cuando ellos iban al templo les hacían calles de honor y bien amplias, porque si alguien los tocaba ya los contaminaron y ya no podían entrar. Santurrones de esto. Así que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores y el pueblo, dice en otro lado, y las rameras para oírle. Y los otros murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Impresionante. Y dice en el versículo 3, entonces él refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja a las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Aquí está hablando de los fariseos. Justos, se autojustificaban a sí mismos. Entonces hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento porque no le hacen mal a nadie, no murmuran, no critican, no juzgan a otros, no roban, no mienten. Entonces, estos no necesitan arrepentimiento, pero él está hablando de esto, que se creen justos. En el cielo hay más gozo por uno que por 99 autojustificándose aquí, porque estos no tienen nada que ver. El versículo 8 dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, más que por 99 que se creen justos. Aquí dice que no necesitan de arrepentimiento. Por claro, una autojustificación de esa dice, no, nosotros lo tenemos todo, no necesitamos de nada. Entonces, qué importante es lo que dijo Cristo. Si supieran lo que significa misericordia quiero, no sacrificios, no ayuno, no ofrendas, no diezmo, nada de esas cosas. Si eso no va acompañado de misericordia, es en vano, porque la misericordia es importantísima. Y como dice en Santiago 2:13, juicio sin misericordia se hará al que no tiene misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que echemos mano de estas herramientas, seamos misericordiosos para alcanzar misericordia, y cualquier esfuerzo, sacrificio que hagamos y todo, que vaya acompañado
de misericordia. Y si Dios permite que lleguemos al próximo miércoles, mientras tanto encontremos gracia, misericordia de Dios, la misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendición. Gracias por salvarme. Gracias por tu compasión. Gracias por tu luz. Gracias por tu